Continuamos aquí en el informativo del Valencia Club de Fútbol y os decíamos, queríamos conocer un poquito más al último en llegar al Valencia Club de Fútbol. Esta mañana se hacía oficial, a través de un comunicado, la incorporación a nuestra entidad de Ryunosuke Sato por las próximas 5 temporadas. Si alguien que le conoce muy bien, y os contábamos hace tan solo unos minutos, que le hizo debutar en la máxima categoría del fútbol japonés, es nuestro siguiente protagonista, Albert Puig. Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, encantados de saludarte y de poder conocer un poquito más a un Sato al que le hiciste un huequecito en la historia del fútbol japonés con ese debut a los 16 años. Sí. Bueno, me imagino que por nuestra tendencia un poco de nuestro fútbol y yo por estar evidentemente en la Masía, pues esta de cuando ves un joven, ¿no? Le das las máximas oportunidades. Esto pasó en la segunda temporada en Tokio, cuando en la pretemporada, pues me hicieron llegar pues lo típico, ¿no? 3-4 juveniles para entrenar también y completar el equipo. Y entonces cuando lo vi, pues lo que más me sorprendió, después ya llevaba 4 años en Japón, era que era un estilo muy nuestro, ¿no? Muy, digamos que muy Masía de Barcelona, un toque muy extraño en Japón, que normalmente suelen ser otro biotipo de futbolista. Entonces, bueno, me encantó, hablé con él, es un chico muy majo como habéis visto, y entonces pedí al club que viniera al menos un par o 3 días a entrenar, siempre va la temporada, y al segundo mes hicimos un partido de Copa oficial contra Cerezo y consideré que era el momento oportuno para hacerle debutar con 16 años. Y lo hizo bien, lo hizo muy bien, la verdad. Decías, un poco ADN, cantera, fútbol español, tú que has estado al frente de la Masía durante muchos años, le veías esas cosas de jugador emergente que no iba a desentonar, cuanto menos, ¿no? En la élite. Correcto, a mí me sorprendió, no, se veía el nivel técnico de élite, es evidente, y se le veía pues ese tipo de retención, ese tipo de fútbol nuestro, ¿no? Que retienes el balón, que no lo pierdes, que sabes romper líneas con el pase, sabes jugar entre líneas. Ese punto pues que me sorprendió porque es más difícil verlo en Japón. En Japón pues es más pues tipos más extremos o tipos más rápidos o más de presión, pero no una retención y una posesión muy nuestra de balón. Y entonces por eso me encanté con él, ya me enamoré con él y tal. Y además pues... ¿Dónde le ves más tú? ¿Como volante? No sé si como jugador de banda, como enganche. Cuando yo lo conocí y lo hice debutar era el típico, como diríamos, era el típico 8 nuestro. Pero bueno, es un extremo, creo, no el típico extremo de rapidez, sino un extremo más para adentro, un extremo pues que tiene también un buen contra uno y le gusta llegar y tiene gol. Quizá que no es una facilidad, que no es un Haaland, por decir algo, que no se mueve. 佐藤龍之介選手が加入したバレンシアのシステムは442や4231を採用しており、2列目での起用が予想されます。ボール支配率は高くないので、佐藤選手をどう生かすのか注目していきたいですね。活躍に期待しましょう。